Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás contento el día de hoy? Y vele la cara para ver si te tiene que decir la verdad. Si no está contento, te tiene que decir, no, no estoy contento. Porque aquí tenemos que decir la verdad, ¿sí? Y sí les recomiendo que vean esto, porque en estos tiempos, mi esposa y yo platicamos mucho y luego nos decimos, mira cómo ves esto, cómo ves lo otro. Y a veces me dice, es que yo no lo veo así como tú lo ves. Digo, pues yo lo veo así. Pues uno lo vemos como hombres, los hombres, ¿verdad? Que lo vemos diferente que las mujeres. A ver, los hombres, ¿sí lo ven diferente que las mujeres? Les encanta a ustedes cocinar, lavar trastes, ¿verdad, varones? Y a las mujeres les encanta el fútbol y lavar los carros, ¿verdad? Pues cada quien vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Y entonces hay cosas que seguimos platicando mi esposa y yo, y estoy contento porque Dios nos ha estado revelando cosas que son para este tiempo. Entrando este mes, Dios nos habló de que era el tiempo de ¿qué? A ver si se acuerdan los que vinieron hace 2-3 semanas. ¿Es el tiempo de qué? Es el tiempo de poder. A ver, dile, recuérdalo, recuérdalo. Dile ahí a alguien, recuérdalo. Es el tiempo de poder hacer lo que antes no podías hacer. ¿Sí? De que antes eras tímido para hablar de Dios y hoy se te va a quitar lo tímido. Que antes estabas siempre cansada. Bueno, ahora va a venir ese poder, esa fuerza que da el Espíritu para que tú puedas darle amor a tu esposo, para que tengas gozo, para que tengas paz con tus hijos. ¿Me explico? Ese es el tiempo de poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y yo quiero, antes de empezar a orar, creo que el Espíritu Santo tiene que abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Al menos a mí me los ha abierto y he podido ver que no estoy en el tiempo ni con las herramientas que antes eran efectivas y que tenemos que escuchar ahora cuáles son las herramientas y en qué tiempo estamos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero Espíritu Santo, en este día yo te pido que estés aquí con nosotros. Que tú seas quien abra los ojos, que seas quien abra los oídos. Y así como tú le dijiste a esa gente que era la iglesia, que Pablo iba a visitar para enseñarles, para redarguir sus corazones, y les dio noticias que no eran para ellos, sino eran para nosotros en este tiempo. Y ahora lo pudimos ver, que no tenemos por qué tener tristeza, sino al contrario, vestirnos con la armadura de la fe y el amor, para que otros puedan ver eso, que tú estás con nosotros, que así pase en este día, que cada uno podamos ver lo que tú tienes para nosotros en este día. Te lo pido yo en el nombre de Jesús. Amén. Pues nosotros hemos estado trabajando aquí desde que llegamos al valle, y digo nosotros, mi esposa y yo, nuestra familia y los que se han ido reuniendo, hemos estado trabajando para que hagamos lo que dice la visión de la congregación, Familias Transformando el Valle, pero a través de discípulos, a través de lo que dejó Jesús en sus discípulos. Todos sabemos que tenía 12 discípulos y que uno le salió malo, ¿verdad? Dile al de al lado, ese no soy yo. Porque eso es lo que dejó, que hicieran los discípulos, que hicieran más discípulos, id a todas las naciones, ¿verdad? Y hacer discípulos. Y entonces, desde que yo pude decirle, Señor, gracias, yo te quiero servir y te quiero servir toda la vida. Desde ese entonces yo empecé a trabajar con varones haciendo discípulos. Y tuve un pequeño grupo, primero éramos 3, ¿verdad? Otro amigo, el Espíritu Santo y yo. Y de ahí empezamos. Y luego fuimos 5 y luego fuimos 11. Y de 11 cada quien tuvo sus discípulos. Y había uno de mis discípulos que tenía 20 y tantos discípulos. Yo abrí otro grupo y tenía 30 y tantos discípulos. Y en todos lados, en los 90s y en el 2000, hasta el 2010, la mayoría muchas congregaciones utilizaban este plan.
el plan del discipulado. Yo le enseño a alguien para que ese alguien le enseñe a otro y así. De tal manera que ese es como se hacen las mega iglesias. Pero cuando llegamos aquí, Dios nos dio un plan, nos dio la visión de Familias Transformando el Valle. Y me pasas la primera, por favor. Y entonces empezamos a hacer lo que hizo Jesús. Jesús tenía, dile al de lado, tenía 12 discípulos. Y empezáramos a hacer eso. Y entonces nos empezamos a reunir en un hotel, en otro lugar. Y aquí traigo una foto de un lugar, me pasas la que sigue, en donde ahí empezamos a hacer discípulos. Hacer discípulos tarda un tiempo. Tú puedes decir, yo soy otorrinolaringólogo, pero lo único que tienes en tu casa son los Q-tips y una lamparita. ¿Serás otorrinolaringólogo? Pues tienes 2 herramientas para poder ver el oído, pero por eso no quiere decir que eres otorrinolaringólogo. Los discípulos igual. Para ser discípulo de Jesús se lleva un tiempo. A ver, dile a alguien, se lleva un tiempo. Pero el enemigo de Dios siempre ha querido tumbar a la gente que Dios quiere levantar. El enemigo de Dios, cada vez que queremos que alguien se levante, y uno de los frutos de un discípulo es que empieza a servir, de repente le empiezan a pasar cosas. Ya se enoja el esposo, ya se enoja la esposa, ya se enferman los hijos, te cambian de trabajo, o sea, empieza a haber un movimiento. Antes todo estaba tranquilo, pero cuando la gente toma la decisión de empezar a ser discípulos, no puedes venir, te descompone el carro, te dicen que tienes que ir a trabajar en domingo, y empiezan a pasar cosas. Y aunque nosotros hemos trabajado con discípulos, y no solamente con discípulos hombres, pásame la que sigue, que aquí vamos a poner algunos discípulos varones, pues pasan cosas por las cuales los discípulos de repente pues ya no están, algo les pasa, y pues ya no siento que soy de aquí, ya siento que no soy de aquí ni soy de allá, y terminan, pues algunos no sabemos, pero seguimos orando por ellos, porque yo doy gracias por cada hombre, por cada mujer que Dios me permite enseñarle lo que a mí me enseñaron. No soy yo, sino es Cristo que está en cada uno de nosotros, cuando tú puedes darle algo que vale la pena a alguien. Yo les puedo dar conocimiento de cirugía, cómo quitar la vesícula. Eso lo puede hacer hasta un changuito, aunque se oiga feo. Pero a los changuitos en la NASA fueron los primeros que adiestraron para empezar a hacer la cirugía robótica. Y luego, bueno, yo tuve la fortuna de que uno de mis maestros fue el primer mexicano que fue a hacer cirugía robótica a Houston, cuando empezaron, hace más de 20 años. Ahora ya se hace aquí en el Valle, hay varios médicos que lo hacen. La que sigue. Y entonces hemos seguido tratando de que los varones, aquí voy a hablar un poquito de los varones, pues sean discípulos. ¿Y que sean discípulos de quién? De Jesús, de Cristo. Claro que primero tienen que ser discípulos de quién. Pues de alguien, ¿verdad? Tienes que ir con un maestro, si quieres de matemáticas, tienes que ir con un maestro de matemáticas. Y en el caso aquí de la congregación, los varones, lo que les ofrecemos es que se unan conmigo en un grupo y empezamos a estudiar y empezamos a ver puntos. Pero no solamente con los varones, sino también con las mujeres. Pásame la que sigue. De tal manera que hemos estado tratando de hacer discípulos siempre. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Escritura. Ir y hacer discípulos. Hay algunas mujeres que en algún momento una me dijo, a ver, doctor, pero los discípulos deben de ser varones, porque eran 12 y eran varones. Bueno, ahorita vamos a ver esa teoría, vamos a ver si la teoría de esa señora era cierta o vamos a ver qué pasó con la Escritura. Se los digo de antemano, Jesús tuvo discípulas mujeres, como lo vimos la semana pasada en las acompañantes de Jesús. Decía que había unas discípulas que no solamente anduvieron por él por todos lados, sino que también ponían dinero, porque sus esposos eran acomodados en ese entonces, y entonces la señora decía, pues yo no puedo ir, pero yo doy dinero. Y hemos seguido, pásame la que sigue. Y en algún momento hemos hecho, por ejemplo, en esta foto recuerdo, era para que los varones tomaran una posición en la congregación, porque un negocio
una empresa, una organización. Y la iglesia debe de estar sostenida ¿por quién? Se fueron los varones. Por varones. Porque al varón es el que se le dio la autoridad. Tú puedes ir a pelear con los secuaces del enemigo de Dios y tú les vas a ganar más fácil porque a ti se te dio la autoridad, varón, no a la mujer. La mujer batalla más con eso. La mujer hasta de repente se le tiene que ministrar porque se siente cansada, se siente oprimida, vienen enfermedades, pero al varón es al que se nos dio la autoridad. Y entonces, por más que he estado trabajando, yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona como funcionó hace 20 años? Pásame la que sigue. Entonces, no solamente hemos trabajado a nivel aquí local, sino que hemos invitado a varones a que vean otros ministerios que han crecido, como en el caso de los que están ahí. Algunos de los que están aquí fueron ahí, algunos ya no están aquí, pero fuimos allá y vimos un montón de varones. No me dejarán mentir los varones que fuimos. Y entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que falta? Y como Dios es bueno, dice que a los más pequeñitos les empieza a dar la revelación. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces de repente se me vino esta idea. ¿Qué carro tenías tú hace 20 años? Bueno, los que manejaban hace 20 años. ¿Qué carro tenías hace 20 años? Yo me acordé que mi papá tenía un batimóvil. Yo así le decía, el batimóvil. Un carro azul de esos que te tienen la cola así. Un Chevrolet 63. Del año que yo nací, imagínate. Así tenía el carro. Lo vino a traer de Estados Unidos, lo importó. Y vivíamos en la Ciudad de México y allá se lo llevó. Ese carro, para prenderlo, se oía bien bonito el carro. Para abrir las ventanas, esas sí eran ventanas, eran unas ventanotas. Y ahora tú tienes un 4 cilindros, 4x4, híbrido, que le pones luz, le pones gasolina. Ya nada más falta que hagan otro que también le puedas poner diésel para que donde andes, ¿verdad? O sea, las cosas van cambiando. Yo decía, pero la palabra es la misma. Y es cierto, la palabra es la misma. Los tiempos son los que han cambiado. Si tú hace 20 años andabas en una carreta en el rancho y te la traes porque ahora vives aquí en la Nolana con la X y te subes al expressway en la carreta, ¿qué te va a pasar? Y tú podrías decir, oye, pues allá en la casa con la carreta andaba y todo me cabía, no tenía calor, no gastaba mucho, pero es otro tiempo. Entonces, yo te voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo, al capítulo 4, al versículo 18. Mateo, capítulo 4, versículo 18. Y dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿A quién vio? Uno se llamaba Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. O sea que ya había visto a dos pares de hermanos en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a sus padres, le siguieron. ¿Me pasas la otra diapositiva, la número 1? Entonces, aquí estamos viendo, y yo creo que la mayoría ha escuchado, si esta es tu primera vez que escuchas, aquí es donde dice Dios que llamó a los pescadores a ser pescadores de hombres. Os haré, ¿qué dijo? Os haré pescadores
de hombres. ¿Tenemos la que sigue? Entonces, cuando estamos hablando de pescadores, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? A ver, pescadores, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Una red, una caña, peces, una barca. A mí se me viene un guachinango así, con ajo y... Pero bueno, cada quien, ¿verdad? ¿Sí la tenemos o no? Entonces, aquí vemos que la escritura nos está diciendo que Simón y su hermano Andrés eran pescadores. Eran pescadores, pero eran pescadores de un área especial que se llama Betsaida. A ver, dile al de al lado para que se acuerde. Betsaida. No eran ni de Tampico, ni de Matamoros. No, la otra presentación. Os haré pescadores. Ahí está. Entonces, pues para que un pescador sea pescador, tiene que haber peces, ¿verdad? Y luego ya van a pasar a la calidad de pescados, porque ya fueron sacados del agua. Pescado quiere decir que ya sacó del agua. El que tú ves en el agua se le dice ahí va un pez, pero el que ya viene para acá es un pescado. ¿Cuántos de ustedes los pescaron? Dile al que está al lado, dile al que está a tu lado, Jesús ya te pescó, por eso estás aquí. A veces nosotros somos renuentes, pero Jesús te ha pescado para que seas parte del cuerpo, para que seas parte de la iglesia. Entonces ellos eran de Betsaida. Ahora, si hablamos de pescados, yo creo que tú y yo podemos, es más fácil que pensemos en un pescador de la siguiente manera. Pásame otra. Entonces, ¿cómo andan los pescadores? A veces vueltos locos y no pescamos nada. A mí me ha tocado ir con un pedazo de carne asada por si las flies, y al último pues hacemos uso porque no salió ningún pescado. Había un montón de peces, pero no pudimos pescar ninguno y terminamos cenando una rica arrachera del valle. Pero hay personas que sí pescan. Escúchame por favor. Hay personas que sí pescan. Pásame la que sigue. ¿Cuál es la diferencia? ¿Viste cómo estaban los otros? La caña más larga, la mediana, el curricán de no sé qué, el plomo de no sé cuál, ponle el del aire, ponle... No, ponle un camarón, no, ponle una cochinilla. Digo porque yo he pescado y que no lo hago muy común, muy frecuentemente, últimamente es por falta de tiempo, pero sí me gusta. Y más cuando sale uno así como este caballero, ¿verdad? Que sales con un montón de pescados. Se siente bien bonito. En una ocasión fuimos, Carlos, Dara y yo, a pescar, y no sé qué pasó ese día, pero Carlos nada más aventaba así el anzuelo y pum, sacaba 1 y 2 y 3 y 4, ya llevaba 25, y él estaba chiquito, tenía como 5 o 6 años, y me decía, ay, ya me aburrí, papá. Y yo, no, tírale de nuevo para llevar más pescados, ¿verdad? Un pescador que sabe que es pescador, que siente que es pescador, que le gusta ir a pescar, ¿se cansará de pescar? No. Tenemos uno de tantos WhatsApps en donde uno de los doctores ahí del hospital donde trabajo sube cada semana, porque cada semana va de pesca y saca 6, 7, no sarteneros grandes, y a la siguiente semana ya hasta me puse a ver bien los pescados a ver si no era la misma foto, pero no, saca. ¿Por qué? Porque sabe que es pescador. Simón y su hermano Andrés eran pescadores de Betsaida y ambos fueron los primeros discípulos de Jesús. Quédate con esa palabra aquí. Fueron los primeros discípulos de Jesús. Andrés fue el primero. Encontró a Jesús y luego llevó a su hermano Simón a conocerlo, porque Andrés
era discípulo de Juan el Bautista. Entonces le fue y le dijo al hermano: hey hermano, mira, ven, eso está bueno. Y lo llevó a su hermano, a Simón Pedro. Pedro era vamos a suponer que es este que está ahí, era un pescador judío de Galilea, de Betsaida. Y ellos iban al lago de Genezaret. Pero se encuentran, o más bien Jesús va hacia ellos y entonces les hace el llamado. Entonces cuando les hace el llamado, les cambia la vida. Jesús le dijo: Simón, no le dijo Pedro, dijo: Simón, hijo de Jonás, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esta frase es muy común escucharla en cualquier lugar cristiano, pero a veces cuando no profundizamos, ahí es donde yo siento que habíamos retenido la bendición. No la hemos podido disfrutar como ese que tenía un montón de peces. ¿Me pasas la que sigue? Para que nos ubiquemos un poco. Fíjense dónde es Betsaida, ahí donde está el puntito rojo. Está todo el lago, el laguito ese blanco, y para abajo está Jerusalén. Había que caminar un poco también, como el miércoles que les dije que 27 horas tuvo que caminar Pablo desde donde él estaba hasta el pueblo con los tesalonicenses. O sea, sí le tuvo que caminar para ir y llevarle las buenas nuevas. Bueno, pues aquí, en este lugar, ahí en Betsaida, este hombre que empezó a seguir a Jesús se cambió de ahí, empezó a ejercer el oficio de pescador con su hermano Andrés, muy cerquita de ahí. Simón se estableció en Cafarnaúm. Cafarnaúm, ahí en la pantalla, donde está el globito rojo, nos bajamos al lago y del lado izquierdo a la mitad, ahí fue donde se ubicó, donde empezó a vivir. Pero dice que él vivía con su suegra. ¿Cuántos varones dicen: wow, qué feliz ha de haber sido? Yo creo que sí fue feliz. Yo creo que sí fue feliz. Les voy a decir por qué. Porque eran otros tiempos. Ahí es donde nosotros metemos la pata. Pues no, Jesús sanó a la suegra ¿de quién? De Pedro. O sea, yo creo que era una buena suegra. Como hoy también hay muy buenas suegras. Vamos a darle, varones, un aplauso a las buenas suegras. El enemigo se infiltra y entonces les hace pensar a las mujeres: no vas a ser buena suegra, no vas a ser buena suegra, te tocó mala suegra, te tocó mala suegra, sigue el ejemplo de tu suegra. Y ahí van. Y entonces no vemos lo bueno, empezamos a ver lo malo. Se dice que él, en algunas religiones dicen que él no era casado. Pues no, pues si vivía con su suegra, quiere decir que tenía ¿qué? Tenía una esposa, ¿sí? Entonces, era casado. Y en las escrituras, por ejemplo, hay un libro de Clemente de Alejandría que dice que Pedro tenía hijos. Y no solamente eso, hay otro libro que no es de los que se aceptan en todo el mundo, que es parte de nuestra escritura, pero es histórico y se llama Hechos de Pedro, y menciona que había tenido una hija. O sea, no nada más hijos, sino también hija. Aunque algunos dicen: no, él era casto y puro. No, tenía esposa y tenía hijos. E incluso se dice que la esposa de Pedro sufrió martirio por ser seguidora de Jesús. Pero si nosotros no estudiamos, nos quedamos de que, pues sí, Jesús hace, pues qué chiste, pues hizo pescadores de hombres. Pues si eran pescadores, ya sabían cómo.
Pero ¿tú qué crees? ¿Es igual pescar un pescado en el mar que pescar un hombre? ¿Las mujeres saben un poquito de eso? ¿Qué tan fácil es pescar un hombre? Del 1 al 10, mujeres. Guárdense su comentario, piénsenlo. Ahora, aquí es donde va a empezar a venir lo bueno. ¿Qué empezaron a hacer los pescadores de hombres? Estos 4 hermanos, que es de lo que verdaderamente yo te quiero hablar. Porque a veces, no sé a ti qué te dijeron de qué ibas a ser de grande. A mí me dijeron que yo iba a ser doctor y yo decía, wow, sí, andar de blanco con lo que se cuelgan aquí, ¿verdad? Pero yo cuando entré a la carrera dije, ay, no está tan fácil como me la dijeron. Y cuando entré a la especialidad dije, menos, ¿para qué hice caso yo de meterme en esto? Y empezamos a verlo, lo malo, así como lo de la suegra. Pero ¿qué empezaron a hacer los pescadores de hombres? Jesús les dio autoridad. Jesús les enseñó, anduvieron con él 3 años. Jesús fue el ejemplo que vieron de lo bueno que él hacía con los hombres y con las mujeres que se le acercaban a Jesús. Y vamos a ver en Hechos, en el capítulo 3, el versículo 1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El clásico que está con la mano extendida y que está esperando que tú le des algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Si tu hijo empieza en la alabanza a saltar, a brincar y a alabar a Dios, déjalo. No, estate quieto. No, estate quieta. Aplaca. No, déjalo, déjala. ¿Por qué? Porque es en el espíritu. Muchos de nosotros hemos sido lastimados y entonces ya no vaya a ser que a mi papá no le guste, no vaya a ser que a mi mamá no le guste. Era un cojo. Jesús había dado la indicación que los discípulos hicieran lo mismo que Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Oraba por la gente y se daba un milagro. Y entonces aquí le dijeron: mira, nosotros no tenemos no money, ni dólares ni euros, no tenemos, pero de lo que Jesús nos dio, de lo que he recibido, que ahora está dentro de mí, que no es mío, que yo creo que para eso Dios me llamó, de eso que Él me dio, ahora yo te lo doy. Levántate y anda. ¿Y qué le pasó al cojo? No, a ver, me estás diciendo de acuerdo a la escritura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el sustento con el cual tú quieres que yo camine? No ha venido el ortopedista, no me han sacado rayos, no tengo resonancia magnética. ¿Cómo se te ocurre que voy a caminar? ¿Esa era la posición del cojo? No. Pero a veces nosotros estamos viendo lo malo. Dice que saltando se puso en pie y anduvo. ¿Cómo te imaginas que un cojo salta?
sano. Tiene que entrar la sanidad que da Dios para que él se pueda levantar, se ponga en pie, empiece a caminar, y entonces de repente, ay, 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 ya puedo. No le importó hacer el ridículo, porque otros dirían: mira, más qué ridículo está haciendo. Hoy estaba cojo, no lo podía haber hecho antes. Ahora le viene un gozo de Dios, así como a los que les gusta que pasen cosas espectaculares de Dios. Aquí no veo que les hablen mucho de eso. Tiene que haber algo que se te mueva adentro, porque si no, quiere decir que estás como los que estaban en Tesalónica, con corazones de piedra. Y por eso fue y les dijo: ustedes no se preocupen cuando pasen estas cosas, pero ustedes tienen que empezar a vestir una nueva vestidura, y es la vestidura de la fe, número 1. ¿Para qué? Para que empiece a arrancar, para que se te empiece a mover el motor. Y luego, ¿qué? El amor. ¿Por qué? Porque cuando hay amor, todo lo puedes recibir y puedes dar. Y entonces, cuando pasó esto con el cojo, dice el 9: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Te puse donde estaba el mapa. Pásame la del mapa, para que investigues cuánta gente había ahí en ese lugar, para que hagas la tarea y te cueste. ¿Cuánta gente vivía en Cafarnaúm? Fíjate la importancia de esto. Dice que todo el pueblo lo vio saltar, brincar y andar. ¿Qué andaba haciendo ese hombre? Dando testimonio de lo que Dios había hecho con él. No necesitaba hablarles mucho. Miren, ya puedo saltar. Todo el mundo lo conocía, era el cojo. ¿Sí han visto que nosotros etiquetamos muy fácil a las personas? Hay un amigo que tiene calvicie, ¿verdad? Y él mismo se dice: no, hombre, yo soy punto de referencia de todos. ¿Y por qué? De donde está el pelón para la derecha, de ahí para allá. Nosotros etiquetamos a la gente. Y él era el cojo. Y vieron, todo el pueblo vio brincar al cojo. Pásame la que sigue. Ahí está el cojo. El discípulo, el que fue llamado a ser pescador de hombres, una de las características que empezó a pasar es que él oraba y Dios actuaba. Pero ellos oraban de una manera diferente, sabiendo específicamente a qué habían sido llamados. No, pues vamos a orar a ver qué pasa. No, pues si yo estuve viendo que el maestro me enseñó así 3 años, y luego me da la encomienda, y luego me unge para eso, me da su autoridad. Ungir a alguien es que se le da la autoridad para hacer algo. Y entonces ellos dijeron: vamos, y caminaron. Y no solamente empezó a pasar eso. Vamos a Hechos, al capítulo 9, al versículo 36, por favor, acompáñenme. Y dice: había entonces en Jope, aquí está para las mujeres, a ver cuántas mujeres hay. Un aplauso para las mujeres. A ver, las mujeres, dense un aplauso. Este es para ustedes, así que apúntenle bien. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una ¿qué? Una discípula. Pero fíjense dónde era Jope. Pásame la que sigue. Fíjense qué cerquita estaba de donde andaba Pedro y Juan. La que sigue. Allá está el lago, el azul arriba.
¿Sí? ¿Y de dónde era Pedro y Juan? ¿De dónde eran Pedro y Juan? De Betsaida. ¿Y dónde se fueron a vivir? A Capernaum, ¿verdad? Ahí por donde está Nazaret. Arriba, ¿sí lo ven? Corazín, Capernaum, Ginesaret, Magdalas, Tiberias. No sé si le lleguen. Bueno, de ahí de Capernaum, después de que oraron por el cojo y que empezó a conocer todo el pueblo de la palabra y se empezó a establecer la iglesia. Y empezaron a creer no solamente los judíos, sino empezaron a creer los griegos y los que ahí habitaban, los romanos. No era como en Tesalónica, que eran casi puros griegos, romanos, y los menos eran judíos. Aquí eran más judíos, más romanos y al último griegos. Pero entonces Pedro se le ocurre que hace su viaje misionero y baja a Galilea, a Samaria, y acá donde está la burbujita roja, ahí es Jope. Salió de su casa. A ver, dile a alguien, por favor. Salió de su casa. Dile a alguien, salió de la iglesia. Ya no era de los que nada más iban los domingos, sino que era de los que iban. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y entonces ahí estaba Tabita. Era la discípula. ¿Qué quiere decir Tabita? ¿Conoces a alguien que se llame Tabita? Sí, bueno, ya le puedes decir, hola, Gacela. Tabita quiere decir Gacela. ¿Cuántas gacelas hay aquí? Era rápida, no tenían que andarle diciendo, oye, ahí te encargo y pues ya te encargué la semana pasada, pero pues a ver si te acuerdas. No. Tabita era, ¿qué hay que hacer? Era discípula de Jesús. Si uno de los discípulos se dormía, aquí estoy yo, maestro, ¿qué quiere que haga? Esa es una gacela. ¿Cuántas gacelas hay aquí? Levanten las manos. Sí saben, no se hagan. Que no queramos hacer las cosas es otra cosa. Entonces, otra traducción de Tabita lo dice ahí, es Dorcas. A ver, di Dorcas. Las mujeres, estamos con las mujeres. Pero bueno, también lo pueden tomar si quieren los varones. ¿Saben qué quiere decir Dorcas? A ver, señala a alguien y dile, eres un Dorcas, eres una Dorcas. Dile, ponle el dedo, donde aquí sí se vale. Porque sí, ya están, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No voy a hacer que salga hipopótamo o alguna cosa así. No. Dorcas quiere decir la que interpreta. El que interpreta. Dios daba una palabra y Tabita decía, vamos a hacer esto. Esto es lo que está hablando Dios. Vamos a hacerlo. Y ahí es donde me prendió Dios el foco. Porque a veces estamos haciendo cosas, la misma situación, y hay veces que viene la gente y te dice, te da una buena ideota. Te dice, pues vamos a hacer esto. A ver, tú quieres empezar. Ay, no, yo no. No, que empiece usted es el pastor. Jesús era el pastor, ¿y qué le dijo a los discípulos? Ya les di el curso. Ya estuvieron 3 años conmigo. Yo me voy a ir a hacer otra cosa. Y ustedes se les va a dar la autoridad para que vayan y hagan lo que vieron que yo hice. Se les fue el pastor. Y esta Tabita, que era una gacela, era una flecha, digo yo, que era la que interpretaba lo que Dios decía, aparte de eso, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. O sea, daba. ¿Cuánto se necesita para la batería? Para comprarla, porque esta alguien la donó, pero ya tiene sus años.
¿No les gustaría ver a Abel que reviente un tambor de esos ahí en medio de la alabanza para que compremos otra? ¿Te gustaría otra? ¿Mismo color o qué color? Pide de una vez. Pide y se os dará. ¿Qué color? Es que no escuché hasta acá. Ok, plateada. Oraremos. Entonces dice que daba limosna y iba y hacía obras. Hay que ir a la tal colonia para que aquellos también conozcan. Yo voy. Y si no puedo, yo pongo mi carro, mi camioneta. Voy a mandar a mi esposo. Y ellos iban y contribuían en lo que estaba haciendo Pedro. Y aconteció que en aquellos días, miren lo que le pasó a Tabita. ¿Cuántas Tabitas hay aquí? Bueno, de perdido tenemos algunas representantes. Pues dice que Tabita, la gacela, la intérprete, la de las buenas obras, la que daba limosna, aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿Se fijan cómo es el diablo? Dios está levantando gente y el diablo. ¿Has sentido eso? Que dices tú, yo ahora sí le voy a dar, y de repente te da el diablo. No, mejor. Y como dicen allá en México, te agüitas. No sé por qué dicen así, ¿verdad? Pero después de lavada, porque se les da un lavado a la persona cuando fallece, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí. ¿Dónde estaba Pedro? En Lida, en Far, en esta versión. Y Tabita había dormido en el Christian International Center. Es el tiempo. Dice que enviaron a hombres a rogarle a Pedro, no tardes en venir a nosotros. A mí esta escritura, nada más de esta escritura yo hablaría una hora. Si ellos sabían que Tabita estaba muerta, ¿cómo le vas y le mandas a decir a Pedro, no te tardes? Como que, ¿de qué te habla eso? Que ellos también tenían fe. Hay otros lugares en la escritura que le dicen a Jesús, si no te hubieras tardado. O sea, ya. Pero acá le dicen, no te tardes. Con lo que le fue a decir Pablo a los tesalonicenses, les fue a decir, ustedes tienen que vestir de fe. Ustedes tienen que vestir de fe. Ustedes tienen que vestir de fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús está lejos, ya se fue, pero encargó a su discípulo y el discípulo está aquí cerca. Vayan a decirle que venga, porque algo Dios puede hacer en este lugar por la fe del que cree. Y entonces dice que levantándose Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, hacia cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y es algo que yo he podido experimentar junto con mi esposa. Tú no vayas a orar con alguien que no tiene fe, porque ¿sabes qué va a pasar? Nada. Al contrario, a lo mejor hasta te roban la fe que tú llevabas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Por qué oró? Porque él creía que había sido llamado a ser un pescador de hombres. Y decir pescador de hombres no es nada más pescador de varones, sino de hombres y de mujeres. Y volviéndose al cuerpo,
Estaba orando, estaba orando, estaba orando, estaba orando. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres que ore para que tú la levantes de los muertos, para que tú la traigas de nuevo a la vida? ¿O oro de otra manera? ¿Oro por la paz de esta casa? ¿Qué es lo que tú quieres que yo ore? Y yo pienso que de repente, imagínate que ahí estaba Tabita, le decía, sí, sí, por favor, ora, Dios te ha dado la autoridad y Dios dice que hagas eso. Y entonces él dijo, voy a orar. Dice que se levantó, que se le dio la vuelta. ¿Y qué pasó? Le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Resucitó. 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 Dios hizo un milagro que está escrito. Pero a veces nosotros quedamos pensando, bueno, pues bueno, por Dorcas. Y nosotros tenemos que empezar a ver lo que no vemos. Y él dándole la mano la levantó. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a darle la mano a un muerto? No, porque el Antiguo Testamento dice que eso es contra la ley de Moisés. Ah, bueno, entonces vete con la ley de Moisés. Y entonces, como no estás en la gracia, no eres salvo. Diferentes tiempos, diferentes indicaciones. Y nosotros tenemos que ver en qué tiempo estamos. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué? Por un hombre que dijo, yo soy llamado a ser. No, ¿hacer qué? No, por eso es donde estamos mal. Él recibió un llamado especial. ¿Cuál fue? Pescador de hombres. Porque no todos son llamados a lo mismo. Había uno que era llamado a que administrara la lana. Y Dios va poniendo gente que tiene lana para que ayude a la obra. Ese es su llamado. Pero aquí estamos hablando del llamado a ser pescador de hombres. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahí les va otro milagro. ¿Quieren ver otro milagro? O ya con una resucitación y con un cojo que camina ya tienen suficiente. ¿Ya se fueron llenos? Algo está pasando aquí. Yo me emociono tanto ver milagros y yo veo que como que hoy ustedes ya vieron suficientes milagros, ¿no? A ver, convénzanme. Pásame por favor, José. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahí está Simón el curtidor. ¿Sí saben quién es un curtidor? Es un hombre que trabaja con las pieles, sacarle la piel al animal para utilizarlo como abrigo, como zapatos en aquel entonces, como para taparse del frío, para cuando te vas a dormir. Gracias, José. Ese es el curtidor. El curtidor, pues no había muchos judíos curtidores. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés decía que tú no tocaras nada inmundo, nada que ya no tiene vida. Entonces, ¿cómo va a ir un judío a quitarle la piel a la vaca que se acaba de morir? Sin embargo, sí las daban en holocausto. Medio contradictorio el asunto. Pero este curtidor había creído en Cristo. Creyentes, discípulos y los llamados a ser pescadores de hombres.
Y este pescador de hombre, a pesar de que era judío y que no era el mejor lugar para ir, porque iba en contra de su naturaleza judía, fue obediente. Fue obediente. Y se los quiero decir a todos. Aunque sabía que no debía tener contacto con los muertos, fue a la casa del que juntaba los muertos para sacarle la piel. Pero fue obediente. Y por su obediencia, lo mismo que pasaba con Tabita, le pasó a él. Tú ves, ahí está un hombre acostado y ve animales en una sábana. Ahí vienen los hechos para que lo veas. Fue donde se le reveló verdaderamente que era lo inmundo y que era lo que sí podía comer. Revelación se le vino a su vida, o discernimiento. Y eso es lo que nos ha estado faltando aquí en la congregación. Aquí hay más de un hombre que ha sido llamado a ser pescador de hombres. Pero ¿sabes por qué no hemos podido ser? Démela, Armando, por favor. Porque a veces, no sé cuál sea tu trasfondo. Si tus abuelos o tus padres eran de los que nada más con que fueran el domingo se sentaran, echaran unas monedas y ya con eso ya soy santo toda la semana. Aunque lo hago, vaya a la casa y me peleé con la esposa y le patee y le cinturoné al hijo y le esté diciendo cosas al jefe y ande agarrando cosas que no son mías. Y seguimos pensando que las cosas así van a funcionar. ¿Cuántos pescados pescaré si voy con esto yo a pescar? A lo mejor en todo el día pesco uno. ¿Por qué? Porque pues ya está medio antiguito esto para andar pescando. ¿Ya está? Pero ¿qué pasa? Ponles. ¿Qué pasa si yo empiezo a ver qué dice Dios de los pescadores de hombres? Dice que los pescadores de hombres empezaron a hacer milagros como Jesús. Fueron con el cojo, ¿y qué le pasó al cojo? Caminó. Y no solamente caminó. Hay una gran diferencia entre caminar, correr y saltar. ¿Te has luxado un tobillo que no puedes ni siquiera? No, pues saltar menos. Ya con que camine, doctor. Me acuerdo cuando nos pasó con mi esposa. La llevé con un especialista, porque yo no soy traumatólogo, y dijo que estaba bien. Y yo veía que no estaba tan bien. Y ella en su fe decía, estoy bien. Pero cuando ya la llevé con el que sabía más que el otro, nos dijo, está bien, pero fracturada. Y la tuvieron que operar. Y gracias a Dios, hoy va al gym a compartir con las mujeres. Porque el objetivo de que estemos bien es para que nosotros participemos de la gloria de Dios que puede bajar con nosotros y llevarla a otros. Y entonces ya con esa, si yo voy así como Kenneth me acaba de poner la caña, ¿pescaré? ¿Pescaré algo? ¿Qué le falta? A ver, aquí hay muchos pescadores. ¿Qué le falta? Ah, ya sé qué le falta. ¿Verdad? ¿Sí? No. ¿Qué le falta? Ya le cayó el 20, ya le llegó la revelación aquí al pescador. ¿Con qué pescaré más? ¿Con este
o con todo esto? Ni modo, el público de Tesalónica te aclama que le pongas todo. Dios ya nos dio las cosas, pero nosotros no la hemos tomado. ¿Qué empezó a hacer Pedro? Que el cojo caminara y que el cojo saltara. Fue a casa de una discípula, caminó un montón de kilómetros, y cuando llegó, cuando parecía que el problema ya nadie lo podía solucionar, ¿a quién usó Dios? Al que Él había llamado, pero que era obediente. No, hoy yo creo que hoy no puedo. Además, ir hasta Jope está muy lejos. Mi camioneta se llena con $50 y voy a necesitar como 70. Y luego, ¿dónde voy a llegar? Yo nada más llego de Drury Inn para arriba. No llego a cualquier lado. ¿Y voy a llegar a dónde? ¿Con la casa de un curtidor? ¿Qué te pasa? Soy judío. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Yo iré. Y llegó. Y a lo mejor, te lo digo porque a mí me ha pasado. A veces me han invitado a los velorios y yo estoy con un problema tremendo en mi mente. Señor, ¿qué quieres que ore? Señor, ¿qué quieres que ore? Casi queriéndole decir, no me vayas a decir que ore por el que esté en la cajita, porque imagínate si se levanta, qué escándalo se va a hacer aquí. Hasta que me di cuenta que lo estaba haciendo a la antigua. Que te importa más lo que digan de ti que el milagro que Dios puede hacer para que la gente glorifique a Dios. Ay, Señor, ayúdame. ¿Qué hizo con Pedro? No te preocupes, Pedro, tú nada más ora por ella. ¿Qué tanto problema hay en eso? Nada más ora por ella. Yo lo voy a hacer. El espíritu que puse en mi hijo, el espíritu que Él les dijo que iba a estar con ustedes hasta que ustedes estén conmigo. Tú solamente ora y sucederá. Pero si yo no estoy seguro que yo he sido llamado a eso, no va a pasar nada. ¿Me pasas el aceite? ¿Está lista la caña? A veces pensamos que ya estamos listos para el siguiente paso de lo que Dios dice en su escritura, pero no hemos estado con el maestro. No hemos llevado el curso de discipulado. No le hago caso al que ya pasó por el camino. No respeto la autoridad de nadie. Pero en mi problema, ayúdame, Señor. Yo creo que aquí hay de perdido uno o una, porque cuando no se levanta el varón, se levanta la mujer. Y Dios hace discípulos hombres y discípulos mujeres, como lo acabamos de ver. A lo mejor tú pensabas incluso que eres ese discípulo o esa discípula, y a lo mejor sí es, pero necesitas aceptar ese llamado. Si aquí hay algún discípulo o una discípula que haya entendido y que sienta y crea, o que sea una confirmación esto el día de hoy, véngase aquí al frente y vamos a ungirlos para hacerlos pescadores de hombres y pescadores de mujeres. Dejaremos lo antiguo, y yo soy el primero,
creo que ha llegado ese tiempo. Si tú crees que eres, hay otros llamados. ¿Dónde se va a confirmar tu llamado? Cuando tú empieces a orar por los enfermos y estos sanen. Y si Dios nos permite, cuando te hablen a un funeral y que ores por el que está o la que está en el cajón, y ese hombre o esa mujer se levante. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión en internet. Yo espero que si tú